Principalmente estábamos hablando de qué? Estábamos hablando de esa forma antiderivada para el teorema fundamental del cálculo y esto nos permitía poder resolver problemas de integrales definidas sin necesidad de recurrir a la suma de Riemann, sino simplemente haciendo una evaluación de la antiderivada o primitiva en los extremos o límites de la integral que tenemos allí. Entonces vamos a continuar con el teorema fundamental del cálculo y vamos a ver otra versión de este teorema. Esta versión, acá tenemos algunos ejemplos. Ayer hicimos algunos ejemplos de integral definida usando el teorema fundamental. Y vamos a ver la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Es la forma de derivada. Entonces, en esta versión tenemos lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo AB y x es cualquier número dentro de ese mismo intervalo, entonces tenemos lo siguiente. Primero, observemos esta expresión que está acá, es una integral definida, pero esta integral definida es de la siguiente manera. Tenemos acá una función f de t de t, es decir, esto varía con respecto a la variable t, y va a estar evaluada entre un número a, que es el extremo izquierdo del intervalo, y un número x que es arbitrario. Claro, cuando nosotros hacemos esta solución de esta integral, si esto tiene una primitiva f mayúscula, esto será f mayúscula de t y va a estar evaluada entre a y x. Es decir, esto, en otras palabras, es una función que depende de x. Es la función que estamos llamando acá g de x. Resulta que esta función va a ser continua sobre el intervalo AB y va a ser diferenciable sobre el intervalo abierto. Y además, la derivada de esa función g es precisamente f de x. Esto tiene una connotación, tiene una implicación bastante fuerte y es lo siguiente. Tengan en cuenta cómo es la función g. Es decir, que la derivada de la función g, derivada con respecto a x, de la función g, es decir, de la integral desde a hasta x de f de t de t, esta derivada de esta integral, ¿qué será? Será la función f, la que está aquí dentro de la integral, evaluada ¿en quién? Va a estar evaluada en esta variable. Esta variable es la misma variable con respecto a la cual estoy derivando. Entonces, tener eso presente para el teorema fundamental en esta forma de derivada. Y ojo, acá tiene que ir x, no puede ir otra cosa, tiene que ir x, y acá en el extremo inferior debe ir una constante. ¿Bien? Debe ir una constante. Tengan en cuenta que la función debe ser continua en ese intervalo. Dicho esto, vamos a ver las aplicaciones que tiene este resultado básicamente. Por acá tendremos esta conclusión precisamente. La derivada es una consecuencia de este teorema fundamental, la parte 2, y esta conclusión es una que nos interesa bastante. La derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x de f de t de t es f de x. Esto nos va a permitir resolver algunos problemas. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 es un ejemplo interesante y ejemplos como este no tenemos muchos en la sección de ejercicios, así que vamos a revisar este ejemplo. El ejemplo número 6 nos pide calcular la derivada con respecto a x de la integral desde 0 hasta x al cubo del coseno de t de t. A ver, una observación acá. No puedo aplicar directamente el teorema fundamental en esa forma derivada. ¿Por qué? El inconveniente acá radica en este límite. Ese límite es x al cubo.
Y recordemos que este límite debe ser ¿quién? Ese límite debe ser X. Obsérvenlo acá. Ese límite debe ser X. No puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Entonces, acá necesitamos hacer alguna modificación. Y ojo cómo vamos a resolver este ejercicio. Para resolver este ejercicio vamos a hacer una sustitución. Vamos a tomar... Profe, Sí, señor. ¿no iría desde pi hasta x cubo? Es desde pi. Esperen, miramos. Sí, de pi. Es desde pi. Vamos a ver que de todas formas no pasa nada si la ponemos desde cero. Pero bueno, vamos a hacerla de pi y veamos que realmente para qué me sirve este límite inferior. Este límite inferior me sirve para analizar la continuidad de la función. ¿Qué sé yo? Haciendo acá un paréntesis aparte. Suponga que, por ejemplo, yo tengo acá, no sé, raíz de t. Y acá empiezo en -1 hasta x y quiero derivar esto. Resulta que acá no puedo aplicar el teorema fundamental. ¿Por qué? Porque esta función no es continua cerca de -1. ¿Sí? La función, veamos nuevamente el teorema, la función debe ser continua, miren acá está, debe ser continua sobre este intervalo, sobre el intervalo desde A hasta B. Es decir, que esta función evaluada en A al menos debe existir y debe ser continua hacia la derecha de A. ¿Bien? Entonces, si por ejemplo nosotros presentamos un problema como este problema no podemos hacerlo con el teorema fundamental y de hecho vamos a encontrar ahí algunos inconvenientes para poder trabajar con eso precisamente por temas de continuidad. Sin embargo, acá, si empieza en pi o empieza en cero, el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a ver. Entonces, u, vamos a hacer u igual a x al cubo, que es esta variable que está acá. Y por lo tanto, ¿quién será el de u? ¿Quién es el de u? 3x al cuadrado de x. Sí, señor, 3x al cuadrado de x. Y ojo, acá vamos a hacer de una vez algunas cosas. Este problema podemos atacarlo de dos maneras. Una primera manera es hacer una sustitución con una acomodación de diferenciales. Acá simplemente voy a multiplicar du y voy a dividir du. Y bueno, voy a escribir esto que ya tenía. d de x integral desde pi hasta x al cubo del coseno de t de t. Bien. Pero una vez escrito esto así, vamos a hacer una permutación entre estos dos diferenciales. Hasta cierto punto el manejo de los diferenciales se puede hacer como si fueran fracciones. Es decir, yo acá tengo a sobre b multiplicado por c sobre d y esto sería lo mismo que tener a sobre d multiplicado por c sobre b, ¿cierto? Es decir, hice una permutación de estos dos, los cambié. Eso se puede hacer con los diferenciales, pero sin perder de vista lo que representan, ¿no? Lo que representa básicamente es una indicación de diferenciación. Por ejemplo, esta parte en amarillo que escribí, ¿qué es lo que dice? Voy a derivar a u con respecto a u. Y la derivada de u con respecto a u es 1. Por otro lado, si lo veo como si fuera un cociente, tengo du dividido sobre du, también es 1. ¿Vale? En esta segunda parte, la parte de arriba es la derivada de todo esto con respecto a x, ¿sí? Es decir, si yo quisiera mover el diferencial de arriba, debo mover todo esto que está encerrado en amarillo. Pero esto los voy a permutar. Voy a escribir entonces acá du de x y acá voy a escribir derivada con respecto a u y hago el cambio de variable. Acá voy a poner pi y acá x al cubo tomará el valor de u. Bien, tomará el valor de u.
Y acá tenemos coseno de t de t. Coseno de t de t. Ahora sí, podemos aplicar el teorema fundamental en esa segunda versión. Observe, la variable que está en el extremo superior es u y estoy derivando la integral con respecto a u, ¿cierto? Estoy derivando la integral con respecto a lo mismo. Es decir, que en virtud del teorema fundamental, la derivada de esta integral, ¿quién es? Es la función evaluada en el límite superior. Es decir, es la función evaluada en ¿quién? En u. Esto será entonces coseno de u. ¿Y quién es du de x? Du de x lo puedo despejar de esta expresión. Paso a dividir el de x y me queda que du de x es 3x al cuadrado. Entonces du de x será 3x al cuadrado. Y ahora me devuelvo en la sustitución para saber quién es coseno de u. Tengo acá entonces 3x al cuadrado, coseno de u, es decir, coseno de x al cubo. ¿Bien? Si ustedes observan acá en ningún momento afectó el hecho de que el extremo inferior fuera pi o fuera otra cosa. ¿Sí? Ahí no afecta realmente eso. Lo que les digo, se utiliza ese extremo inferior como una condición necesaria para poder analizar la integral, sobre todo atendiendo a la condición de continuidad del teorema. Esta es una forma de resolver el problema, ¿bien? Haciendo una acomodación acá con los diferenciales. Vamos a resolver el problema de otra forma. Vamos a pasar acá una línea y lo resolvemos de otra forma. Vamos a poner acá la derivada con respecto a x de la integral desde pi hasta x al cubo del coseno de t de t. Nuevamente voy a hacer la misma sustitución, u es x al cubo. Tengo que hacer esa sustitución por el límite superior. Y entonces el de u, ¿quién es? Es 3x al cuadrado de x. Voy a hacer acá de una vez la sustitución. Ojo, tengo la derivada con respecto a quién. El de x lo voy a sustituir. ¿De x quién será? De x es de u dividido en 3x al cuadrado. Es decir, acá va a quedar de u dividido en 3x al cuadrado. ¿Bien? Y derivo la integral desde pi hasta u del coseno de t de t. ¿Qué fue lo que hice? Hice la sustitución del límite superior y hice la sustitución del de x. Hago cuentas acá, hago producto de medios y extremos y acá me queda 3x al cuadrado derivada con respecto a u de la integral desde pi hasta u del coseno de t de t. Y ahora procedemos a usar el teorema fundamental en esta parte que está aquí. ¿Sí? Usamos con respecto a eso el teorema fundamental y obtenemos el siguiente resultado. 3x al cuadrado, la derivada de esta integral donde el límite superior es precisamente la variable con respecto a la cual estoy derivando, entonces esto será la función evaluada en el límite superior. Nuevamente me devuelvo en la sustitución, tengo 3x al cuadrado, coseno de x al cubo y acabo. Tengo esas dos formas de resolver el problema, son formas totalmente válidas, hasta cierto punto análogas. Lo único es que la primera forma me pide jugar un poco con los diferenciales y en la segunda forma simplemente reemplazo el diferencial de x. Con la forma que se sienta usted más cómodo, con esa forma puede trabajar y puede resolver este tipo de problemas. Bien, puede resolver este tipo de problemas. De momento, ¿hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
Bueno, vamos a ver algunos ejercicios de, de los exámenes de semestres anteriores. Vamos a resolver tal vez algún ejercicio de esos y otro planteamos algunas cosas. A ver. Resolvamos este ejercicio que está aquí. Resolvamos este ejercicio que está acá, el ejercicio 4B. Esto es del examen de 2019-2, primer examen de 2019-2. Si se mueve este cuadro de diálogo, listo. A ver. Este ejercicio es integral de 1 a x de f de t, integral de 1 a x de f de t e a la t de t más el coseno de 5 igual a 2 logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más el coseno de 5 igual a 2 logaritmo natural de x al cuadrado, a ver, creo que es más 1, sí, más 1, más la integral de x a 5 de f de t más la integral de x a 5 de f de t sobre t de t. Bien. ¿Qué es lo que queremos hacer en ese problema? Veamos qué es lo que queremos hacer en el problema. Halle una función f de x de manera explícita. Vamos a hallarla de manera explícita. Bien. Vamos a ver si copia eso. Entonces vamos a proceder con esto. ¿Cómo vamos a hacer para hallar una función f de t de manera explícita a partir de esto? Para hacer eso vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo, su segunda versión. Pero antes de hacer eso, vamos a tener que modificar, vamos a tener que trabajar un poco con esta integral al final. ¿Por qué? Por la forma que tiene en los límites. Tenemos que permutar los límites de integración, es decir, esta partecita va a quedar como menos la integral de 5 a x de f de t sobre t de t. ¿Correcto? Todo lo demás queda igual. Vamos a escribirlo, integral de 1 a x de f de t e a la t de t más coseno de 5 igual a 2 logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ahí está. Ahora sí, vamos a derivar toda la expresión de izquierda a derecha usando el teorema fundamental. Cuando yo derivo esta primera expresión, observe, voy a derivar con respecto a x. Como el límite superior es precisamente la variable con respecto a la que voy a derivar, entonces, ¿cuánto da la derivada de esta primera integral? Escucho, ¿cuánto da? ¿Cuánto da la derivada de esta primera integral, muchachos? ¿Y a la X? La función que está ahí, toda la función evaluada en el límite superior. Esto será f de x e a la x. ¿Cuál es la derivada de coseno de 5? Menos seno de 5. No, Menos seno de 5x de 5 no. de x de x.
No. ¿Cuál es la derivada de seno de 5? De coseno de 5, perdón. X. No. ¿Es 0? 0. La derivada de una constante es 0. Coseno de 5 es una constante. La derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de 2 logaritmo natural de x al cuadrado más 1? Es 2 sobre logaritmo, 2 sobre x cuadrado más 1. 2 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada interna que es 2x, ¿cierto? ¿Y cuánto es la derivada de esta última integral? La derivada de esta integral. ¿Quién es? ¿No es f de x sobre x? Sí, señor. Esto será f de x. F de x. Entonces ahora lo que debemos hacer es despejar f de x. Voy a pasar esto que está restando al otro lado a sumar. Tengo f de x e a la x más f de x sobre x. Y acá tenemos 4x sobre x al cuadrado más 1. Hacemos acá un factor común f de x y tenemos e a la x más 1 sobre x igual a 4x sobre x al cuadrado más 1. Y ahora pasamos a dividir todo esto. Bueno, antes de pasarlo a dividir, voy a escribir esto así. Esto es lo mismo que tener x e a la x más 1 sobre x. Bien, acá mantenemos el 4x sobre x al cuadrado más 1. Es decir, pasar esto a dividir es equivalente a hacer lo siguiente. Paso esta x que está acá dividiendo, la paso a multiplicar, ¿cierto? Quedaría entonces 4x al cuadrado. Y esto que está en el numerador lo paso a dividir. Quedaría acá x al cuadrado más 1 por x, por x e a la x más 1. Y esa sería esa función. Profe, porque al inicio lo colocó restando. La integral Sí, es señor. integral por los límites. Si ustedes analizan el teorema fundamental, como les digo, características que debo identificar que son importantes. La constante debe ir abajo y la variable debe ir arriba. Pensando en eso, debía cambiar el orden de los límites de integración. ¿Sí? Es decir, x estaba abajo, 5 estaba arriba. ¿Cómo hago para cambiar esos límites? Los intercambio, pero cuando intercambio esos límites, ¿qué pasa con la integral? Cambia de signo. ¿Cierto? Fue una de las propiedades que estudiamos ayer. Cuando Señor. cambio los límites de integración, la integral cambia de signo. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede bajar un poquito? Claro. Después de aplicar esa derivada y el teorema fundamental, lo único que queda por hacer es precisamente despejar f de x. Solo se le cambia el signo y la función queda igual, ¿cierto?
solo se cambia el signo y la función queda igual. ¿En dónde? Acá en esta parte, Sí, señor. sí, solamente se cambia el signo de la integral. O sea, la propiedad que estamos usando ahí es la siguiente. Si yo tengo la integral desde A hasta B de f de x, esto es lo mismo. Cuando cambio los límites, tengo acá desde B hasta A de f de x, acá lo que cambia es el signo. ¿Bien? O sea, yo intercambio, observe, estoy cambiando de orden los límites de integración, los estoy cambiando de orden, y cuando hago eso, la integral cambia de signo. Es lo único que pasa. La función no le pasa nada. ¿Bien? Gracias. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejercicio acá. Quiero que intenten resolverlo y ya entonces lo revisamos. Veamos este examen y el ejercicio que quiero que revisen es el problema 4, la parte A. 4, la parte A. Intenten resolverlo, eh, pero hagan la siguiente modificación. A ver, acá, en lugar de poner x en esta parte superior, pongan x al cuadrado. Es decir, pongan integral de 0 a x al cuadrado de f de t de t igual a coseno de x más integral de x al cuadrado a 4 de e a la t f de t de t. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Despejar una función f. Acá lo más probable es que no despejen una forma explícita para f de t, sino una forma explícita para para f de x, sino para f de x al cuadrado. Despejen la función f de esa expresión. ¿Bien?
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a revisarlo. A ver de pronto qué alcanzaron a hacer. A ver, acá tenemos la integral, entonces desde 0 hasta x al cuadrado de f de t. De dt igual Eso, por favor. ¿Igual a qué? igual a coseno de X. más la integral de x cuadrado hasta 4 Sí. de Euler a la t de f de t Por dt. de dt. Listo. Entonces, nuevamente, acá este ejercicio tiene, para empezar, la misma idea, ¿no? Inicialmente tenemos que hacer un cambio en los límites de integración, hacer ahí una permutación de esos límites para poder empezar a darle forma que necesitamos con respecto al teorema fundamental. Es decir, acá tenemos integral desde 0 hasta x al cuadrado de f de t igual a coseno de x más, bueno, acá cambia de signo, ¿cierto? Voy a escribir acá integral de 4 a x al cuadrado, cambio el orden de los límites de integración y por lo tanto la integral cambia de signo de f de t de t. Bien. Entonces, para aplicar el teorema fundamental, nosotros vamos a derivar todo con respecto a x. Pero ojo, no puedo aplicar el teorema fundamental de manera directa. Entonces voy a escribir aquí aparte, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la derivada con respecto a x de la integral de 0 a x al cuadrado. Este va a ser como lo primero que vamos a calcular de f de t de t. Como no tenemos que el límite superior sea x, ¿cierto? Entonces no puedo aplicar directamente el teorema fundamental. Tenemos que hacer algo como el primer ejemplo que hicimos. Una sustitución. U será igual a x al cuadrado y entonces de u, ¿quién es? Es 2x de x. De una vez despejamos de acá de x, ¿quién será? Será de u sobre 2x. Mira, en la tarjeta. Y por lo tanto, esto será igual a ¿qué? Esto será igual a ¿qué? Cambio el de x ahora será de u sobre 2x, ¿cierto? De u sobre 2x. Y acá tenemos la integral desde 0 hasta u de f de t de t. ¿Bien? Hacemos aquí producto de medios y extremos y obtenemos que esto es 2x derivada con respecto a u de la integral desde 0 hasta u de f de t de t. Es decir, ahora sí puedo aplicar el teorema fundamental en esa forma de derivada. ¿Y esto será igual a qué? Bueno, tenemos acá 2x y esto será f evaluado en esa variable, ¿cierto? Es decir, acá vamos a tener f de u. Nos devolvemos finalmente en la sustitución. U es igual a x al cuadrado y nos queda aquí 2x f de x al cuadrado. Esto es lo que vamos a reemplazar cuando derivemos esta primera parte con respecto a x. Ahora, bueno, la segunda parte es la derivada con respecto a x de la función coseno. ¿Cuál es la derivada de la función coseno de x? Esto es menos seno de x, ¿cierto? Y la tercera parte es la derivada con respecto a x de quién? De esa integral desde 4 a x al cuadrado de e a la t f de t. Revisemos si es esta, a ver si no estoy mal. De e a la t f de t. Listo, vamos a calcular esa integral, la derivada de esa integral. ¿Y cuánto da la derivada de esa integral? Nuevamente tenemos que hacer una sustitución. Tenemos nuevamente el mismo problema, ¿cierto? Entonces u es igual a x al cuadrado. De u nuevamente es 2x de x. Y de x nuevamente es de u sobre 2x.
De esta manera, ¿quién es? Esto será igual a ¿qué? Derivada con respecto a de u sobre 2x. Y acá ponemos la integral desde 4 hasta u de e a la t f de t por dt. Hacemos acá producto de medios y extremos. Tenemos 2x por derivada con respecto a u de la integral desde 4 hasta u de e a la t f de t dt. Y ahora sí aplicamos el teorema fundamental. Tenemos aquí 2x aplicando el teorema fundamental. Esto será e elevado a la u, ¿cierto? Toda la función que está dentro de la integral va a estar evaluada en la variable del límite superior. Tenemos entonces e a la u, f de u, y finalmente nos devolvemos en la sustitución. Es decir, que esto será 2x e a la x al cuadrado f de x al cuadrado. Bien. Teniendo ahora esto, teniendo ya los tres resultados, bueno, copienlos ahí, un par de segundos para que los copien. Teniendo los tres resultados, entonces procedemos con la derivada de esa ecuación que involucra esas integrales. Yo les recomiendo que lo calculen así por separado. Y ahora sí, esto que está aquí, derivándolo, observen, derivándolo será igual a ¿qué? Entonces, la derivada del extremo izquierdo, que es la derivada de esta integral. ¿Cuánto nos dio la derivada de esa integral? 2x f de x al cuadrado. Esto nos da 2x f de x al cuadrado. La derivada, luego tenemos al extremo derecho, la derivada de coseno, que es menos seno de x, menos la derivada de la integral de 4 a x cuadrado de e a la t f de t de t, que nos dio como resultado 2x e a la x al cuadrado f de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá tenemos 2x e a la x al cuadrado f de x al cuadrado. Y ahora lo único que nos falta hacer es despejar f. Bien. Entonces tengo acá 2 f de x al cuadrado menos, bueno, con este más, queda más 2x e a la x al cuadrado f de x al cuadrado igual a menos seno de x. Hacemos un factor común f de x al cuadrado. Y bueno, hagamos el factor común y luego lo despejamos. Tenemos acá 2x más 2x e a la x al cuadrado igual a menos seno de x. Finalmente, f de x al cuadrado será igual a ¿qué? A menos seno de x sobre 2x más 2x e a la x al cuadrado. Y esa será la solución. Tengan en cuenta, como les dije, acá íbamos a encontrar una función f, pero evaluada en x al cuadrado. ¿Bien? Evaluada en x al cuadrado. Si nosotros quisiéramos encontrar una función f, simplemente f de t o f de x, así simplemente dicho, se puede hacer un cambio de variable. Es decir, si quiero algo del estilo, vamos a ponerle f de y. Es decir, donde acá esta variable no esté elevada al cuadrado. ¿Qué se puede hacer? Si lo pide así el ejercicio, lo que podemos hacer es que hacemos un cambio de variable. X al cuadrado es igual a y. Y por lo tanto, x es igual a raíz de y para poder sustituir acá en esta parte. Será igual a más o menos raíz de y, ¿vale? A más o menos raíz de y. Entonces, si considero el más raíz de y, considero el más raíz de y. Ah, bueno, no, perdón. Será aquí, bueno, para esta función sí, tengo que tener las dos opciones. Si considero el más raíz de y, ¿cómo quedaría esta función? Va a quedar menos
seno de raíz de y, ¿cierto? X vale raíz de y. Y en el denominador nos queda 2 raíz de y. 2 raíz de y más 2 raíz de y. Y como tenemos x al cuadrado vale y. Esto ocurre cuando, ¿qué? Esto va a ocurrir para los valores de aquí originales si x es positivo. Y esto me queda como una función definida a tramos. Ahora, si x es negativo, es decir, que voy a tomar menos raíz de y, ¿cómo queda todo esto? Nos queda seno de menos raíz de y. Acá queda este menos. Y acá en esta parte, bueno, queda menos 2 raíz de y menos 2 raíz de y e a la y. ¿Sí? Queda de esa manera. Depende de lo que pida el ejercicio. Como les dije yo que lo resolvieran, así esto que está escrito en rojo estaría bien. Entonces, para tener cuidado, muchachos, con la forma de poder utilizar el teorema fundamental, la forma de poder utilizar ese teorema fundamental en esa versión de derivada, hay que tener cuidado precisamente con algunas cosas. ¿Con qué cosas hay que tener cuidado? Con lo siguiente, veamos. Primero que nada, hay que tener cuidado con el hecho de que la variable que está en el límite superior debe ser exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando y además debe aparecer sola. Es decir, que si ahí en ese límite superior aparece 3x, no puedo aplicar el teorema fundamental directamente. Tengo que hacer una sustitución. ¿Bien? Así sea que solamente sea algo así. Si de pronto ahí tengo x más 1, igual. Tengo que aplicar el teorema, tengo que aplicar sustitución para poder resolver el problema. Bien. Primer detalle. Segundo detalle que a veces parece un detalle menor, pero puede llegar a ser influyente. El límite inferior. El límite inferior de lo que es la integral. Si ese límite inferior, qué sé yo, suponga que yo le estoy pidiendo que haya derivada con respecto a x, acá pongo de 0 a x, voy a poner aquí de 0 a x y acá pongo raíz de, vamos a poner, a ver, x menos 1, bueno, de t menos 1, vamos a poner así, de t menos 2, raíz de t menos 2, f de t de t. Uno tal vez se vería impulsado a responder de la siguiente manera. Teniendo en cuenta cómo está escrito esto, uno dice, bueno, esta variable es precisamente esta que está acá. Entonces, ¿esto qué sería por el teorema fundamental? Sería simplemente la función evaluada en x, ¿cierto? F de x. Resulta que no. No podemos aplicar acá el teorema fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aplicar el teorema fundamental? Precisamente porque toda esta función no es continua en este intervalo que está acá, entre 0 y x. ¿Por qué sé que no es continua? Cuando yo evalúe en 2, tengan en cuenta que esta es la variación de t, cuando yo evalúe t en 0, me da raíz de menos 2. Y ahí eso no está definido en los reales. Entonces ese detalle parece un detalle menor, pero es importante, porque en últimas me va también a ayudar a decidir si puedo o no usar el teorema fundamental. Bien, cuando el límite superior no sea x, puedo aplicar el teorema fundamental, pero debo hacer alguna modificación previa. Pero si el límite inferior es un valor para el cual la función no es continua, entonces ahí hay problemas y no se puede usar el teorema fundamental. Bien. Son detalles, pero como dicen por ahí, la vida está llena de detalles. Vamos a hacer un ejercicio de una función definida a tramos.
Es decir, ¿qué hacer cuando tengo que integrar una función que está definida a tramos? ¿Cómo integrar esa función? Entonces vamos a escoger algún ejercicio de la sección de ejercicios. A ver, por ejemplo, una que esté definida a tramos. Acá tenemos. A ver, vamos a resolver el 58, si les parece. El 59 lo resolvimos en la clase de las 8 de la mañana, entonces cuando estén los videos, si quieren ir a ver el 59, ahí estará el 59 resuelto. Entonces, vamos a resolver el 58. ¿Cómo poder integrar una función que está definida a tramos? Realmente no es algo del otro mundo, simplemente es analizando con las propiedades que ya conocemos, pero vamos a ver cómo se hace. Quiero calcular la integral desde 0 hasta pi de f de x, donde esta función f de x está definida de la siguiente manera. Veamos a ver. Va a ser seno de x entre 0 y pi medios. Seno de x, si x está entre 0 y pi medios, y será coseno de x si x está entre pi medios, cerrado, hasta pi cerrado. Bien. Entre 0 y pi medios tomo valor seno, entre pi medios y pi tomo valor coseno. Entonces, hagamos una gráfica más o menos que bosqueje un poco lo que queremos hacer. Vamos a tomar la función seno y bueno, por acá vamos a poner la pi cuartos, por acá vamos a poner pi medios, por acá 3 pi cuartos y por acá vamos a poner pi. Entonces, la función seno. ¿Cuánto es seno de 0? 0. Seno de 0 es 0. ¿Y cuánto es seno de pi medios? 1, ¿cierto? Esta función hace de la siguiente manera. Empieza acá y hace este comportamiento hasta ahí. Ahora, desde pi medios a pi voy a manejar la función coseno. ¿Cuánto es coseno de pi medios? Coseno de pi medios 0. es 0. ¿Y cuánto es coseno de pi? Coseno de pi es menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a poner por aquí menos 1, es decir, esto va a ser algo de este estilo. Va a ser algo de este estilo. Observen, es una función que es discontinua. Yo quiero calcular la integral definida de esa función que es discontinua. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a hacerlo en dos partes. La integral que me piden desde 0 hasta pi será lo mismo que la integral desde 0 hasta pi medios más hasta pi medios más la integral desde pi medios hasta pi de la misma función, ¿vale? Entonces vamos a calcular la integral de la función entre 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios, esa integral de esa función es lo siguiente, de f de x. Será, entre 0 y pi medios la función está controlada ¿por quién? Entre 0 y pi medios la función está controlada por la función seno de x. Entonces acá vamos a tener que es la función seno de x. Calculamos su primitiva y su primitiva es la función menos coseno de x y la evaluamos entre 0 y pi medios. ¿Cuánto da evaluado en pi medios? Coseno de pi medios es 0 y coseno de 0 es 1, ¿cierto? Es decir, bueno, esto acá va a quedar menos 0 menos, y acá tengo menos 1. Es decir, todo esto da 1. Ahora, evaluamos la integral entre pi medios
y pi. Esa integral entre pi medios y pi, ¿quién es? Está controlada en ese intervalo por la función coseno de x. Calculamos su antiderivada. La antiderivada de coseno es la función seno de x y esto lo evaluamos entre pi medios y pi. ¿Cuánto da esto? Seno de pi es 0, seno de pi es 0, menos seno de pi medios es 1. Seno de pi medios es 1, es decir, todo esto da menos 1. Conclusión. La integral desde 0 hasta pi de f de x es la primera integral desde 0 hasta pi medios que nos dio 1 más el resultado de la segunda integral que es menos 1, es decir, esa integral da 0. De esa manera se trabaja una integral definida para una función definida a tramos. ¿Bien? Bueno. Vamos ahora a proseguir entonces con el estudio de algunas propiedades de la integral definida. Entre otras cosas, nos interesa analizar el teorema de sustitución cuando tenemos una integral definida. Veamos entonces. Teorema de sustitución para una integral definida. El teorema de sustitución que conocemos nosotros hasta el momento se mantiene de la misma manera. Observe, vamos a considerar acá una función u que depende de x. El de u, ¿quién es? Es g' de x. Vamos a considerar esa función como una función cuya derivada, es decir, g' es continua sobre el intervalo AB y que f sea una función continua sobre el rango de g. Las mismas condiciones que teníamos para el teorema de sustitución de la integral indefinida. Ahora observen, como tengo una integral definida, entonces estos valores a y b son valores en los cuales varía x. Es decir, para este caso, tenemos que x está variando entre quién y quién. X está variando entre a y b. Entonces, x varía de a b. Pero cuando x varía de a a b, observen, la nueva variable u varía de dónde a dónde. Entonces, si x comienza en a, sustituyo aquí a en lo que viene siendo u. Es decir, que u, ¿dónde comienza? U comienza en g de a. ¿Y dónde termina? Sustituyo b nuevamente allí. Entonces, u varía desde g de a hasta g de b. Entonces, observen, el teorema de sustitución que teníamos nosotros hasta el momento para la integral indefinida se mantiene acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Reemplazar el diferencial de u, es decir, el g' de x, que es lo que está acá, g' de x, es el diferencial de u, y reemplazar lo que viene siendo g de x por u. Pero ahora lo nuevo que es, que también hay que reemplazar los límites de integración. ¿Bien? Esos límites de integración que antes eran AB, ahora son la variación de la variable u. Es decir, varían desde g de a hasta g de b. Y luego se procede esto como el cálculo de una integral definida normal, usando el teorema fundamental, la primera versión. Entonces vamos a proceder a hacer algunos ejemplos de esto.
Veamos. Vamos a hacer entonces acá algunos ejemplos. Vamos a ir aquí. Y aquí. Ejemplos para el uso de teorema de sustitución en integrales definidas. Tenemos entonces acá ejemplos. Y esos ejemplos nos van a permitir entender qué posibilidades tengo o qué puedo hacer yo cuando estoy resolviendo una integral definida y tengo que hacer sustitución. Primer ejemplo, vamos a empezar con algún ejemplo sencillo. En este primer ejemplo vamos a usar el teorema de sustitución, por ejemplo en esta función 3x menos 1, que inicialmente no sabemos cómo es su forma antiderivada, pero haciendo una sustitución es posible encontrarlo. Y a ver, esto lo vamos a evaluar entre 1 y 5. Entre 1 y 5. Bien. Entonces, acá necesitamos hacer una sustitución. ¿Qué sustitución vamos a hacer aquí? La sustitución será precisamente u igual a 3x menos 1. ¿Por qué se hace esta sustitución así? Porque yo no sé cuál es la integral de esto que está acá, pero sí sé cuál es la integral de raíz de u, ¿cierto? Esta de acá sí sé hacerla porque raíz de u es u a la 1 medio. Entonces, pensando en eso, lo que está dentro de la integral, puedo tomarlo para sustituir y vamos a ver que no tengo muchos problemas con el diferencial. Entonces, veamos, ¿quién es el diferencial de u? Esto es 3 de x. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución, pero ojo, para hacer la sustitución también necesito ver cómo varían la nueva integral. Y para eso vamos a calcular los nuevos límites de la integral. Si x toma valor 1, que es el límite inferior, ¿qué valor toma u? ¿Qué valor toma u, muchachos? Reemplazo acá ese x igual a 1 en la sustitución. ¿Qué valor toma u? 2, ¿cierto? Y si x toma valor 5, que es el límite superior, ¿qué valor toma u? 14. 14, perfecto. Entonces ahora puedo hacer ese cambio de variable. Hacemos ese cambio de variable y acá me queda raíz de u por du tercios, ¿cierto? El de x es du tercios. Y los límites nuevos son desde 2 hasta 14. Ahora tengo una integral definida, ya no en la variable x, sino en la variable u, y puedo resolver esa integral definida tal cual lo hemos venido haciendo. Tengo acá entonces un tercio, integral desde 2. Bueno, podemos integrar, bueno, saquemos por ahora la constante. Raíz de u, escribámoslo entonces como u a la 1 medio por du. ¿Cuánto es la integral de u a la 1 medio? Esto será u a la 3 medios dividido en 3 medios. Y esto evaluado entre 2 y 14. Voy a hacer las cuentas acá. Esto será un tercio. Acá tengo 2 tercios. Y acá tenemos raíz de u. Bueno, vamos a escribirlo así por ahora. U a la 3 medios. Solamente reorganicé este denominador. Desde 2 hasta 14. Y ahora pues reemplazamos. Evaluamos esa integral. Es decir, tengo acá un tercio y acá. Evaluado en 14 nos queda 2 tercios y acá me queda 14 a la 3 medios menos 2 tercios y acá tengo 2 a la 3 medios. ¿Sí? Y ahora hacemos esa cuenta en la calculadora. ¿Cuánto da todo esto? Tenemos entonces
A ver, a mí me está dando todo este resultado, me está dando 11.012. No sé si ustedes obtienen el mismo resultado. Sí, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Listo. Entonces, observen que en esta sustitución, un detalle importante cuando se aplica el teorema de sustitución para la integral definida es que yo no me devolví en la sustitución. ¿Sí lo observan? No es necesario devolverme en la sustitución. Precisamente porque el teorema de sustitución me permite cambiar esta integral definida en la variable x por otra integral definida, pero ahora en una nueva variable, en este caso la variable u. Y el resultado de esta integral definida será igual al resultado de la integral en términos de x. Por lo tanto, no necesito devolverme en la sustitución. Sin embargo, usted puede hacerlo. Podría tranquilamente hacer ese paso de devolverse. Vamos a hacer otro ejemplo. Y en este otro ejemplo vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero Profe, aplicando el... Sí, señor. profe, una pregunta. Es que lo que pasa es que aquí, bueno, se fue el internet, entonces no puede poner atención a la primera explicación. ¿Por qué los diferenciales se tienen que cambiar? ¿En dónde? Bueno, cuando uno va a hacer las... ¿Por qué uno tiene que cambiar los diferenciales en la integral definida para esos problemas? Acá en esto, ¿por qué hay que cambiar los diferenciales? Sí, señor. Porque hay una nueva variable. Precisamente se está haciendo un cambio de variable. Es decir, yo acá no puedo integrar con respecto a x todavía. O sea, no puedo seguir integrando con respecto a x. ¿Sí? Porque eso sería, es decir, básicamente piense que usted tiene esta integral indefinida 3x menos 2 con respecto a x y usted simplemente hace una sustitución así y pone acá raíz de u por dx manteniendo el mismo dx, entonces podría pensar que u es constante en esta integral y entonces sale de la integral y queda así y entonces esto sería raíz de u por x más c, pero Sí, esto es señor. incorrecto. Lo que yo me refería es que no me supe explicar. Era por qué se cambian los numeritos de donde inicia hasta donde termina. Por lo mismo, porque es una nueva variable. Entonces veamos. ¿Por qué se cambian los límites de integración? ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí. Se cambian precisamente porque estos límites de integración me indican de dónde a dónde está variando la variable de la integral. Es decir, en esta expresión de la integral definida, yo estoy diciendo x varía de 1 a 5. Pero como hago un cambio de variable, hago una sustitución, entonces ahora la nueva variable es u. Como la nueva variable es u, no me interesa qué pasa con x, porque realmente no me sirve. Me interesa saber es qué pasa con u, ¿sí? Porque es una nueva integral, es una nueva variable. Entonces, por eso es imperativo cambiar los límites de integración. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Y para cambiar esos límites de integración, entonces veo dónde empieza variando x. X empieza variando en 1. Y si x vale 1, miro qué valor toma u. ¿Cómo hago para saber qué valor toma u? Simplemente reemplazo este valor inicial de x en esta expresión. Y así obtengo el valor inicial de u. Y luego miro el valor final de x. El valor final de x en este caso es 5. Y entonces, si x vale 5, ¿cuál es el valor final de u? Nuevamente reemplazo en esa expresión y obtengo que u vale 14. Es por eso que necesitamos calcular los nuevos límites de integración, ¿sí? Pero les voy a mostrar otra forma en la que no necesito calcular límites de integración. Y usted, como siempre, pues yo le muestro los caminos, usted escoge con cuál se siente mejor y cuál aplica para futuro. Entonces vamos a resolver otro problema, vamos a resolver este problema 2,
Pero este problema 2 vamos a hacerlo de dos maneras. Uno, como hicimos el anterior, haciendo cambio de límites de integración, y el otro sin hacer cambios de límite de integración, pero devolviéndonos en la sustitución. Voy a hacerlo de las dos maneras para verificar que el resultado es exactamente el mismo. ¿Ven? Una pregunta. Sí, señor. En estos casos de sustitución con integral definida, ¿se puede dar un caso de donde haya que sustituir dos veces? Sí. Y, Aunque, pero, o sea, es llevando como el mismo proceso. ¿cómo, perdón? ¿Sería llevando entonces el mismo proceso? Sí, el mismo proceso. Eh, Aunque esos problemas son más comunes en los problemas del capítulo 7. De momento no creo que aparezca un problema donde tenga que hacer una doble sustitución. Más adelante tal vez sí deba hacer algún ejemplo. Debamos hacer algunos ejercicios donde aparezca más de una sustitución, donde se aplique más de una vez uno de los métodos de integración. Pero de momento acá las funciones resultan siendo bastante sencillas, ¿sí? Sin embargo, la respuesta a su pregunta es sí es posible que se use más de una vez algún método de sustitución para resolver una integral. Pero ya veremos cuando aparezcan esos casos qué hacer, ¿vale? A ver, vamos a resolver esta integral. Voy a poner aquí la integral de x a la x al cuadrado de x, y esto lo vamos a evaluar entre 0 y 2. ¿Bien? Entonces, primero, vamos a hacer una sustitución para esto, y la sustitución que vamos a utilizar es u igual a x al cuadrado. ¿Y quién será entonces el de u? Será 2x de x, y por lo tanto, cuando yo hago esta primera versión de la solución del problema, vamos a hacerla con el cambio de límite de integración. Entonces, observen, x comienza en 0. Entonces, si x vale 0, ¿cuánto vale u? Si x vale 0, u también vale 0, ¿cierto? Y si x vale 2, que es el límite superior de esa integral, si x vale 2, ¿cuánto vale u? U tomará valor 4. Es decir, que toda esta integral haciendo esta sustitución será lo siguiente. Acá tenemos x de x va a ser igual a du medios. Tenemos acá du medios. E a la x al cuadrado será e a la u, y los límites de integración van a ir de 0 hasta 4. Bien, acá hemos hecho la sustitución, incluidos los límites de integración. Entonces sacamos la constante, sacamos este 1/2 y hacemos la integral. ¿Cuál es la integral de e a la u? Profe, ¿qué fue lo que pasó con esa X? Me perdí, qué pena. Con esta Con X, esta X la agrupamos con el diferencial. Acá hay un producto, ¿no? Como hay un producto, yo puedo escribir ese producto, tranquilamente lo puedo reescribir así. Lo puedo escribir como e a la x al cuadrado, x de x. Sí, ahí sigo teniendo el producto. Entonces observe, x de x lo tengo acá en el diferencial que está aquí. Entonces, en lugar de despejar de x, despejo x de x y me queda de u medios. O si de pronto esto genera un poco de confusión, puede hacerlo, ya lo habíamos hecho en alguna oportunidad, puede hacerlo de la siguiente manera. A ver, vamos a simplemente despeje de x. Si usted despeja de x, ¿qué le queda cuando despeja de x? Cuando despejan de x de aquí, ¿cuánto es de x? De x será de u sobre 2x, ¿cierto? Entonces reemplaza. Acá voy a mantener la integral así, x e a la u, ¿cierto? X cuadrado vale u. El x no lo sustituyo por ahora. ¿Y el de x quién es? Es de u sobre 2x. Y acá puedo simplificar esta x con esta x y sigue quedando entonces esta integral. Integral de 0 a 4 e a la u por du medios.
¿sí? Puede hacerlo de cualquiera de las dos formas, como le parezca a usted más sencillo y con la que usted se sienta más cómodo y cometa menos errores, ¿vale? Puede despejar el de X, reemplazar solamente el de X, o puede buscar alguna coincidencia acá en el diferencial, ¿sí? Que fue lo que hicimos. Pero con cualquiera de las dos formas llega exactamente a lo mismo. Listo. Teniendo esto, la integral de e a la u, ¿quién es? La integral de e a la u es el mismo e a la u, ¿cierto? Como es definida, no pongo constante de integración y acá vamos de 0 a 4. Entonces, ¿cuánto da todo esto? Esto va a dar un medio de e a la 4 menos e a la 0, que es 1. Entonces, este será el resultado. Un medio de e a la 4 menos 1. Y veamos cuánto da todo esto. Tenemos aquí e a la 4 menos 1 dividido en 2. Todo esto a mí me está dando 29.799. 29.799. No sé si les está dando lo mismo, por favor me confirman. Entonces observen, acá ¿qué es lo que hicimos? Hicimos sustitución, ¿cierto? Hicimos una sustitución, hicimos el cambio de los límites de integración y resolvimos la integral finalmente en términos de la variable u. Vamos a hacer este mismo problema, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer para este problema es, vamos a hacer el cálculo de esta integral definida, pero a partir de la integral indefinida. Es decir, hacemos acá x y a la x al cuadrado de x. Esto lo voy a poder calcular así. Esto es lo mismo que la integral indefinida x y a la x al cuadrado de x y todo evaluado entre 0 y 2, ¿vale? Entonces voy a calcular solamente la integral indefinida. Para calcular esa integral indefinida también necesitaré hacer sustitución y para hacer esa sustitución hacemos nuevamente la misma sustitución, x al cuadrado, el de u es 2x de x, 2x de x, y entonces hago la sustitución. Observen que acá no me estoy preocupando por los límites de integración, precisamente porque la voy a resolver de manera indefinida. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago la sustitución. Bueno, acá despejemos de x. Tal vez no sé si es más cómodo para ustedes verlo así. Y de x va a ser du sobre 2x. Bien, es decir, esto será x e a la u. Y el de x será du sobre 2x. Simplifico estas x que están acá. ¿Y qué me queda? Y queda la integral de e a la u por du sobre 2. Sacamos ese 1/2 y nos queda simplemente la integral de e a la u, que es e a la u más una constante de integración. ¿Bien? Entonces, finalmente, me devuelvo en la sustitución. Es decir, acá tengo 1/2 de e a la x al cuadrado más una constante de integración. Y ahora retomo esa integral definida. Entonces, esa integral definida de 0 a 2 de x e a la x al cuadrado de x será ¿qué? La integral indefinida que nos dio 1/2 de e a la x al cuadrado más c, todo evaluado entre 0 y 2. Observe que acá en ningún momento me preocupé por cuáles eran los límites en términos de la variable u. No los cambié. Pero ¿qué sí hice? Como no cambié esos límites, tuve que devolverme en la sustitución. ¿Bien? Tuve que devolverme en la sustitución. Si usted hace eso y se devuelve en la sustitución, una vez se devuelve en la sustitución, puede evaluar en los límites originales.
Entonces, evaluando todo esto en 2, ¿qué queda? Acá va a quedar un medio. 2 al cuadrado es 4, queda acá e a la 4. Y queda bueno el más c, ya sabemos que ese c se va a eliminar, pero igual lo tenemos ahí por el momento. Ahora evaluado en 0 nos queda menos un medio por e a la 0 que es 1 menos c. Es decir, todo esto queda un medio de e a la 4 menos un medio. Y bueno, hagan las cuentas y esto debe dar 26.799. Que es el mismo resultado que obtuvimos por el otro método, ¿no? Bueno, acá no es 29, eso es 26. 26.799. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Qué pasa, digamos, cuando los límites de integración son, digamos, no sé, desde 2x hasta 4x? Depende del problema que esté resolviendo. Eso que me dice tal vez tiene más relación con lo que estábamos haciendo al principio de clase, que era el uso del teorema fundamental, la versión 2. ¿Sí? Depende de lo que le esté pidiendo el problema, porque puede ser que el problema simplemente le pida a usted resolver una integral. Si de pronto tiene algún ejercicio en específico, podríamos revisarlo. Porque si, por ejemplo, yo le digo a usted resuelva esta integral desde x hasta 2x de, qué sé yo, vamos a poner acá t cuadrado más 1 de t. Acá no necesito aplicar yo teorema fundamental. Simplemente calculo la integral indefinida, que es t al cubo, tercios, más t, ¿cierto? Y esto lo evalúo entre x y 2x. Y lo que me da a dar un resultado en términos de x, es decir, lo evalúo en 2x, acá me va a quedar 8x al cubo tercios más 2x, y si lo evalúo en x me queda menos x al cubo tercios menos x. Y finalmente opero y esto me queda 7x al cubo tercios más x. Entonces depende del problema. Porque si esta integral se ve involucrada de pronto en alguna ecuación como las que estábamos resolviendo al inicio de clase, este no es el método de solución más indicado, sino de pronto usando el teorema fundamental. Y de pronto acá esto debería separarlo en dos integrales, una de x hasta algún número y otra desde ese mismo número hasta 2x. Entonces depende de qué le pida el problema hacer con esa integral. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería entonces todo el tema del examen que vamos a evaluar el día de mañana. El día de mañana, recuerden que les pedí pensar si de pronto prefieren el examen, que hagamos el examen a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde. Pero recuerden también que si tomamos una decisión, todos, absolutamente todos, vamos a acogernos a eso. No es que les estoy dando dos horarios para que usted presente en cualquiera de los dos, no. Va a haber solamente un horario de examen y pues si quieren a las 2 de la tarde, por mí no hay problema. Si lo quieren a las 4 de la tarde, tampoco hay problema. Entonces lo piensan y lo conversamos en la tarde. Es posible, como tal vez mencionó algún compañero en el otro curso, que sea mejor a las 2 de la tarde por temas de congestión de la red, pues él comenta que le parece que la red está más congestionada en el horario de 4 a 6 que en el de 2 a 4. Entonces, en virtud de eso, planteó que podía ser mejor mantenerlo de 2 a 4. Yo igual les pongo la oferta sobre la mesa y pues ustedes deciden. Bien. Ya tengo acceso, como les di, no sé si ya les había dicho, pero bueno, ya tengo acceso al Teams, ya tengo acceso al correo institucional, entonces en Teams voy a crear el curso, pero eso lo voy a crear tal vez en la tarde después de clase o en la noche, entonces mañana no vamos a tener problemas por el examen. En la mañana, pues, si alguien de pronto tiene algún inconveniente por el correo, de pronto que no ha podido acceder a Teams o no le aparece matriculado el curso,
Entonces en la mañana podemos resolver ese inconveniente, ¿vale? Recuerden que ahora en la tarde vamos a tener un quiz. Ese quiz será por el Teams para que conozcamos la plataforma. No se preocupen que para ese quiz de la tarde no necesitan estar inscritos todavía en el curso. Solamente me interesa que conozcamos el tema de la plataforma y ver cómo resulta el uso de ella, ¿vale? Entonces no se preocupen por eso. Y pues tratemos de estar, como en la tarde tenemos solamente una hora de 3 a 4, tratemos de estar más o menos en punto de las 3 y empezamos por ahí a las 3 y 5. Pero entonces tratemos de empezar tipo 3 para poder tal vez resolver algunos problemas con el acceso a la plataforma de Teams, ¿vale? Entonces eso sería todo por ahora, muchachos. Nos encontramos en la tarde y bueno, estudien bastante. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.